Bueno, entonces, vamos a continuar con la conferencia 26. Vamos a tratar de articular un poco la conferencia con introducción del narcisismo. Sí, yo les decía la vez pasada que en esta conferencia aparece no solo este versus con el que se manejó Freud primero, que era pulsiones sexuales versus pulsiones yoicas, ¿sí? Sino que aparte aparece esta teoría de la libido que habla de libido narcisista y libido de objeto, ¿no? Estos dos aspectos están también en Introducción del narcisismo. Y lo que es interesante es que no es que la segunda teoría anula la primera, sino que se amplía el marco, ¿no? Lo que dice Freud a propósito de la sexualidad, que la sexualidad rebasa al individuo aislado. Es más que el individuo aislado, ¿no? Y dice algo que es bastante hasta poético, como lo dice. Él se pregunta, ¿qué es un individuo para la biología? Y dice, es un efímero apéndice de un plasma germinal dotado de virtual inmortalidad. Eso somos para la biología. Una puntita de plasma germinal dotado de virtual inmortalidad. Porque pero para la biología, ¿no? Ahora, urgente. A ver acá, ahí está. La pulsión sexual, como dice Freud, rebasa al individuo, ¿no? La pulsión sexual, uno podría pensar, como les decía la vez pasada, de alguna manera se independiza de la función de lo que la biología buscaría, que es la satisfacción de la necesidad, ¿no? La autoconservación. La autoconservación se la imputamos a lo que es pulsión yoica. Por eso Freud lo llama pulsiones yoicas o de autoconservación. Ahora, aparece la pulsión de autoconservación, donde uno lo que intenta ¿qué es? Es mantenerse con vida. De alguna manera, sortear la urgencia de la vida, esto que Freud llama la ananke, ¿no? La urgencia de la vida es algo a lo que el ser humano está, vamos a decir, condenado a sufrir la urgencia de la vida. Entonces, aparece la pulsión de autoconservación. Para mantenernos con vida tenemos que alimentarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Mamamos. ¿El bebé qué hace? Mama. Y aparece, se acaba su necesidad nutricia, pero sin embargo sigue chupando. Y aparece el famoso chupeteo, que esto Freud ya lo trabaja en 3 ensayos, unos cuantos años antes, 1905. Aparece el chupeteo. ¿Y qué es el chupeteo? Es precisamente la independización de la pulsión de autoconservación. Ahora es una pulsión sexual. Chupetea porque ya se delimita una zona erógena que es la boca y chupetea para obtener un placer en esa zona. Entonces tenemos
lo que Freud dice es que no va a desestimar, acá, un minuto, ahí, estoy admitiendo gente. No va a desestimar Freud este primer versus entre pulsión sexual y pulsión de autoconservación. Justamente todo lo contrario, es lo que nos va a decir es que esto le ha servido para el esclarecimiento de la neurosis de transferencia, ¿no? Porque aparecía, ¿se acuerdan? El conflicto. Entraban en pugna ambos tipos de pulsión, ¿no? Entraban en pugna. Entonces, ahora, directamente, él va a ir un poquito más allá. Entonces ya no se va a preguntar solamente por las neurosis de transferencia. Las neurosis de transferencia, como ustedes saben, son la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia. Pero ahora va un poquito más allá y se va a preguntar por las neurosis que no son de transferencia, a las que él llama neurosis narcisistas. Estas neurosis hoy nosotros las identificamos como psicosis, ¿no? Son la hipocondría, la esquizofrenia, la paranoia, donde lo que Freud verifica es que hay una retracción de la libido al yo. En cambio, en la neurosis de transferencia se trataba de otra cosa, se trataba de una introversión, ¿sí?, a la fantasía. En realidad, como dice Freud en la conferencia 23, dice, el introvertido no es todavía un neurótico, ¿no? Mientras se mantenga en el plano de la introversión, no es todavía una neurosis. Lo que pasa que si se rebasa cierto umbral, por una cuestión de magnitud, otra vez la hipótesis cuantitativa, ¿no? Si se pasa cierta cantidad, ¿no?, y esta fantasía empuja a la realización, entonces sobreviene, en la medida en que se contraponga a los intereses del yo, o vamos a decir, a los mandatos del yo, en esa misma medida va a tener que reprimir. Una vez que reprime, previo pasaje por la fantasía, ahí sí estamos en el terreno de la neurosis. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está todavía el sujeto dentro de lo que es el campo del objeto. La libido sigue en el terreno del campo objetal. En el campo objetal sigue puesta ahí la libido. El problema es en las neurosis narcisistas, donde la libido se retira de los objetos y vuelve al yo, y allí se queda. Y acá tienen todas las manifestaciones más graves, por ejemplo, de la esquizofrenia, ¿no? El paciente esquizofrénico que, por ejemplo, está ensimismado, que está desafectivizado completamente. Bueno. Bueno, ¿acá hay alguien más? No. ¿Se entiende esto? Irma González. Irma, ¿estás con otro nombre? No. Buen día. Buen día. No. Me inscribí como Irma González. Ah, pero no te he visto muchas veces. No, porque con mi horario no puedo coincidir todas las veces. O sea que anteriormente tenía disponibilidad, pero por alguna razón No se me pudiste. movió eso y me complicó un poco. Pero todas las Bueno, veces
estoy Bueno, con mucho. no, está bien. No, yo lo que les recuerdo, para los que son oyentes no hay problema, pero para los que se van a certificar sí necesitamos el 80% de presentismo. Así que eso se los aviso. Bueno, entonces, perfecto. Tenemos entonces, voy a presentarles el PowerPoint. Me interesa de esta conferencia que podamos captar el movimiento de la libido, que podamos captar que lo que es signo de salud es la movilidad libidinal. Porque el problema es cuando algo se detiene. Porque ¿qué pasa en las neurosis narcisistas? Uno dice, bueno, la libido, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les traía el ejemplo que Freud pone de la ameba y los pseudópodos que emite? Bueno, la ameba emite pseudópodos y después los retrae al cuerpo, al glóbulo de la ameba, ¿no? O sea, y después los vuelve a emitir. Hay un ir y venir permanente. Ahí pensemos en la libido como esa ameba que emite y retira los pseudópodos todo el tiempo. ¿Eh? Ahora, el problema es cuando eso se detiene. ¿Qué es lo que vemos en las neurosis llamadas narcisistas? Nosotros, para no confundir, hoy hablemos de psicosis, ¿no? Donde, pero acá Freud lo llamaba así, incluso Freud habla de las dificultades en la transferencia, porque la transferencia tiene que ver precisamente con esta posibilidad de investir al objeto, el analista como objeto, ¿no? La neurosis de transferencia da esa posibilidad. Cuando uno está en transferencia con... Hay gente, perdón. Cuando uno está en transferencia con un analista, quiere decir que hay algo de este movimiento libidinal y la libido yoica pasa al campo objetal. Y el analista es tomado en esa lógica. Ahora, ¿qué pasa en las neurosis llamadas narcisistas? Donde hay una retracción de la libido al yo y hay una estasis de la libido en el narcisismo. Y ahí como que ahí se rompieron los puentes. Ese puente que daba la posibilidad de cruzar al campo del objeto, se rompió. Entonces, ¿cómo vuelve a hacer lazo al campo objetal? Bueno, aparece ahí muchas veces una de las formas de vuelta al mundo de los objetos, a investir la representación de los objetos, muchas veces es a través de del delirio, ¿no? Con toda la complejidad que eso supone, ¿no? Porque imagínense, yo les contaba creo que les contaba el caso de un paciente que había pasado por un brote, estaba muy afectado, había estado todo primero con una crisis, una excitación psicomotriz gravísima, y luego con un estado de perplejidad absoluto, unos cuantos días así ensimismadísimo, y al cabo de eso empezó a hacer lazo nuevamente, pero bajo la forma delirante. Entonces ahora él pensaba que lo querían envenenar, ¿no? Que en ese lugar todos estaban complotados para envenenarlo. Y bueno, por supuesto, absolutamente irreductible, ¿no? El delirio era inamovible contra todas las evidencias, ¿no?
no había nada que lo convenciera, porque tiene esa característica, ¿no? Bueno, así que es muy importante porque esto también nos ayuda a pensar, por ejemplo, qué pasa en otras formas de padecimiento. Por ejemplo, qué pasa cuando hablamos del autismo, de una afección que comienza de manera muy temprana, una afección que arranca cuando el psiquismo no está constituido, ¿no? Arranca desde los inicios. Entonces, tenemos que pensar, ¿sí? En este digamos, juego, en estos pseudópodos, vamos a decir, de la ameba, en esta posibilidad de emitir, ¿sí? Y volver a los pseudópodos al cuerpo de la ameba, tenemos que pensar si algo de esto, de esta metáfora, pescamos en el autismo. Porque en primer lugar tenemos que ver cómo está constituido el campo objetal, ¿no? Creo que esa es la pregunta. ¿Está constituido el campo objetal? ¿Hubo realmente la posibilidad de esa transposición del líbido narcisista en líbido de objeto? Porque si no la hubo, si estamos en presencia de una estasis del líbido en el narcisismo, una estasis del líbido narcisista, esto, como dice Freud en una parte de este texto, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué transpone uno líbido narcisista en líbido objetal? ¿Por qué investimos libidinalmente las representaciones de los objetos del mundo? Y Freud lo contesta. Él se hace la pregunta y él se responde, porque de otra manera llevaría al sujeto a enfermar. Un acopio de líbido narcisista es perjudicial porque no permite la movilidad. Yo les ponía el ejemplo de una caramelera, por ejemplo, una caramelera atiborrada de caramelitos apretados a presión. Esa caramelera ahí, si yo la muevo, no se mueve nada. Entonces es necesario que no esté todo ahí como con un gran acopio. Acá, para el psicoanálisis, para Freud, es muy importante la cuestión de las cantidades. Eso lo vimos desde las primeras clases. Si estamos frente a un acopio de cantidades, hay una estasis, se produce una estasis del líbido, y la libido toma esa característica que impide su movilidad. Bueno, eso es lo patológico. Que la libido se retraiga, que la libido vuelva al yo, eso no es patológico en absoluto. De hecho, Freud pone un montón de ejemplos. Cuando dormimos, la libido se retira del mundo de los objetos y vuelve al yo. Igual de que no se retire. Si no se retira, esa noche no dormimos. O dormimos mal, o tenemos insomnio. Entonces, es imprescindible que haya ese retiro. Pero claro, con la condición de que a la mañana siguiente volvamos a investir el mundo de los objetos. Si no, estamos en problemas. Como un caso de una persona que cuando decía, a veces a la mañana cuando me despierto, no sé si estoy despierta o si estoy todavía soñando. Y ahí uno, por lo menos, se nos prende una luz roja, ¿no? Porque hay algo que de movida nos indica. Está bien que a veces uno cuando se despierta no sabe si es sábado, por ahí uno quiere que sea sábado y no es sábado, pero eso nos pasa a todos, que dice, ay, ¿qué día es? Más cuando uno está de vacaciones que no sabe qué día es, y uno se despierta y no le anda muy bien el calendario, pero recién se despierta.
al minuto o antes ya se acomoda todo. Vamos a decir, ya emitimos los seudópodos nuevamente hacia el mundo objetal. Pero ¿qué pasa con esta chica? ¿Sí? Que ese pasaje lo tiene tan lábil, ¿no? Tan confuso. Verdaderamente pasa un buen tiempo porque no entiende. Y eso la angustia, el hecho de no saber si está soñando, si se despertó o no se despertó. Bueno, entonces vamos a decir, no quiero poner la palabra fisiológico, pero es normal, es fisiológico de alguna manera el hecho de retirar esa libido del mundo de los objetos para conciliar el sueño, ¿no? Para el estado del dormir, como lo llama Freud. Da más ejemplos. Freud da más ejemplos. La enfermedad orgánica. En la enfermedad orgánica también hay un retiro del alivio del mundo de los objetos, pero ¿por qué? Porque toda esa libido va a pasar al órgano que duele, al órgano enfermo, o a la enfermedad propiamente dicha. Entonces ahí, vamos a decir, la libido se concentra en el lugar del dolor, ¿no? Incluso, dice Freud, en Introducción del Narcisismo, retira el interés libidinal hasta de sus objetos de amor, ¿no? Cuando una persona está muy tomada por un dolor muy severo, hasta todo queda en segundo plano, ¿no? Bueno, la hipocondría. En la Introducción del Narcisismo, Freud menciona también la hipocondría, ¿no? Como donde se verifica una estasis de libido yoica, ¿no? La libido ahí se retira hacia el órgano que lo atarea. Entonces, está con que tiene, no sé, un problema en el hígado. Toda la libido está puesta ahí. Y es posible que tenga todo tipo de sensaciones en esa zona. Porque está toda la libido puesta ahí, ¿no? Bueno. Entonces, después Freud, en Introducción del Narcisismo, acá hay gente, perdón que voy a admitir. Ahí. En Introducción del Narcisismo, Freud después nos va a hablar de la vida amorosa de los seres humanos. Porque también en la vida amorosa se va a dar este interjuego entre libido yoica y libido de objeto, ¿no? Tenemos el ejemplo del enamoramiento. En el enamoramiento y ahí se vuelca la libido narcisista sobre el objeto, ¿no? A riesgo de empobrecimiento yoico incluso. Pero bueno, Freud también nos dice que algo se compensa cuando recibe el amor del otro, ¿no? Si uno es correspondido, está bien. Si uno deposita la libido narcisista en ese objeto de amor, si uno es correspondido, ese objeto de amor hizo lo mismo. Si hace lo mismo, entonces queda compensado. En la ecuación estaría como compensar. Pero bueno, más allá de esto que tiene que ver con los movimientos de la libido, lo que me interesa también es ver cuando él habla de la vida amorosa de los seres humanos, que va a decir que hay dos tipos de amor. Uno es el tipo de apuntalamiento, que también lo llama anaclítico, ¿no? Y otro que es el tipo narcisista. Entonces, ¿cómo elegimos al objeto de amor? Lo elegimos siguiendo el modelo de los objetos primarios de amor, ¿no? La madre nutricia o el padre protector. Se produce entonces la sobreestimación sexual del objeto de amor,
una transferencia de ese narcisismo al objeto de amor y por ende un empobrecimiento yoico, un empobrecimiento libidinal del yo. ¿Qué tipo de apuntalamiento es ese? ¿No? El tipo de apuntalamiento es elegir a un objeto conforme a ese modelo de la madre nutricia o el padre protector. Elijo a alguien que me cuide, elijo a alguien que me nutra, que me asegure, no sé, que me asegure, no sé, la alimentación, la vestimenta, la vida, etc. Que me proteja. Pero hay otro tipo de elección de objeto, el tipo narcisista. Y ahí la elección sigue el modelo de sí mismo, ¿no? Hay como un acrecentamiento del narcisismo, ¿no? Entonces, uno puede elegir lo que uno fue, lo que uno quisiera ser, conforme a eso elige, ¿no? Bueno, estas son algunas cuestiones que dice, Freud nos enseña en Introducción del Narcisismo. Acuérdense que Introducción al Narcisismo es un texto de 1914. Esta conferencia es 2 años más tarde. Pero están completamente articuladas, ¿no? Bueno, ¿qué más de todo esto? A ver, les quiero presentar ahora el PowerPoint. Acá. Bueno, acá, ¿se ve? Sí. Ahí. Como ya les decía, acá tenemos la pugna entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, esto que había servido para esclarecer las neurosis de transferencia, pero vamos a ver el segundo dualismo pulsional. Esta anterior es el primer dualismo, pulsiones sexuales versus pulsiones yoicas. Pasamos al segundo dualismo. El segundo dualismo es líbido narcisista versus líbido de objeto, esto que estamos viendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque acá Freud empieza a poner el ojo en las neurosis narcisistas, porque encuentra que hay una falta de investidura libidinal de los objetos del mundo. Y esto, ¿se acuerdan que yo les dije la semana pasada? Lo toma de una observación de Abraham, que él decía que justamente él se preguntaba qué había pasado en la demencia precoz. La demencia precoz era se llamaba demencia precoz, lo que ahora conocemos como esquizofrenia, ¿no? ¿Y qué había pasado en la demencia precoz? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Porque lo que él veía, Abraham, era que el paciente esquizofrénico había retirado la libido de los objetos. La había retirado y no la había vuelto a transponer. Como que esa libido había quedado como enquistada en él, ¿no? Era libido yoica, vamos a decir. Entonces, dice, la libido entonces tiene esta posibilidad de revertir, de volver al yo, ¿no? Entonces, tenemos en este texto también, habla Freud de las fases libidinales. Hay una primera fase, que es el autoerotismo, luego aparece el narcisismo, pero Freud nos dice, hace falta una nueva acción psíquica para que el narcisismo tenga lugar. Y por último, la elección de objeto. ¿Sí? Esto sigue esta lógica, ¿no?
fíjense, esto creo que se los traje la semana pasada. Estos son partes del libro de Introducción al Narcisismo, ¿no? Que Freud, ¿qué nos dice? Dice las energías psíquicas, sexuales y yoicas al comienzo están juntas. En estado de narcisismo, y son indiscernibles para nuestro análisis grueso. Solo con la investidura de objeto se vuelve posible diferenciar una energía sexual, la libido, de una energía de las pulsiones yoicas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en ese primer momento del autoerotismo, uno no puede diferenciar esto. Por otro lado, ¿pero por qué no puede? Porque el autoerotismo podríamos pensar, esperen que hay gente, admitir. Ahí. En el autoerotismo no se necesita del objeto. El objeto es uno mismo. No hay, es anobjetal, podríamos hasta sugerir. Entonces, diferenciar una energía sexual, una pulsión sexual, ¿no?, de una pulsión yoica, poder diferenciarlas implica haber superado el autoerotismo, ¿no? Haber, digamos, que haya podido constituirse el campo objetal. Si no, son indiscernibles ambas energías, ¿no? Cuando uno se encuentra con un niño recién nacido, o qué sé yo, o sea, es muy difícil ahí pensar cuando el niño todavía no hay sujeto-objeto, no hay yo, no hay un yo diferenciado del otro, de los objetos del mundo. No, ¿cómo va ahí pensar, esto es libido yoica, esto es libido yoica, esto es energía de la pulsión sexual, libido objeto? ¿Cómo se diferencia? Es imposible, ¿no? Entonces, fíjense, al comienzo están juntas, en el estado de narcisismo, ¿sí? Dice Freud, no se pueden discernir. Nosotros solo vamos a poder discernirlas a partir de que en algún momento ocurra la investidura de objeto. Cuando hay un objeto investido libidinalmente, ahí uno ya puede encontrar líbido de objeto, ¿sí? Y entender la diferencia entre líbido narcisista y líbido de objeto. Y pasamos a ver a la otra, esta es también del mismo libro, Introducción al Narcisismo. Esto sí, este es muy importante, este párrafo es casi un clásico, ¿no? Que es muy importante que lo entendamos porque aparte hay como a veces se da como se homologa autoerotismo a narcisismo. Pero en realidad Freud nos dice que no. Que el yo tiene que ser desarrollado. Que no hay un yo como dato de origen, ¿no? Uno no nace con un yo. El yo se va a desarrollar. Dice, es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser desarrollado. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas
son iniciales, primordiales. Quiere decir, con esas sí se nace. Esas están desde el principio. Por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo. Una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Bueno, este párrafo de la página 74 es fundamental, porque nos dice que el yo no es un dato de entrada, nos dice que el yo se constituye, nos dice que las pulsiones autoeróticas sí son un dato de entrada. Nacemos con pulsiones autoeróticas, ¿sí? Y nos dice que hace falta una acción psíquica, un acto psíquico para que el narcisismo se constituya. ¿Y qué quiere decir una acción psíquica? Acá ya no estamos hablando ni de cuerpo humano, ni de biología, ¿no? Acá estamos hablando de una operación a nivel de lo psíquico. Tiene que ocurrir algo en lo psíquico para que ese narcisismo tenga lugar. También puede ocurrir que esa acción psíquica no tenga lugar. Y si esa acción psíquica no sucede, no acontece, entonces, por ende, el narcisismo tampoco. Entonces, por eso les digo que este párrafo es clave para pensar sobre todo lo que nos viene ocupando a nosotros. Esa acción psíquica tiene que ver con la identificación. Acá tienen al niño. El niño de entrada no sabe que esas manitos que se mueven son las de él. El niño de entrada, así como no distingue sujeto-objeto, su vivencia del cuerpo es un cuerpo fragmentado. Si al niño le duele algo, el niño ni siquiera sabe dónde está localizado eso que le duele, ¿no? En general es la madre la que está atenta y la madre la que deduce o cifra eso que le pasa al niño, ¿no? Y en esa misma medida al niño se le va armando un cuerpo, ¿no? Pero un cuerpo que tiene que ver con estas primeras identificaciones, ¿no? Con un otro que nos marca el cuerpo con la lectura que hace de lo que nos pasó cuando fuimos indefensos, inermes, ¿no? Y puede no estar esa acción psíquica. Entonces puede ser que haya un individuo con fallos a la hora de estas identificaciones, de esta identificación primordial, ¿no? Y entonces esto deja gravísimas secuelas a nivel de la constitución del yo. Bueno, esta yo se la mostré la semana pasada, me parece. Esto que les decía recién, entre la libido narcisista y la libido de objeto hay relaciones. Tiene que haber movilidad, ¿sí? La movilidad la vemos todo el tiempo. Y es normal que haya movilidad. Lo malo es cuando hay estasis. Lo malo es cuando se produce una fijación. Cuando esa libido, en vez de tener estos movimientos de investir al objeto y retirar la libido y volver a investir, que en vez de hacer eso, se quede quieta, vuelva toda la libido al yo y ahí se estanque y quede ahí enquistada, sin posibilidades de ser traspuesta al campo del objeto.
Ahora, qué interesante, cuando el paciente empieza a conectarse nuevamente con el mundo de los objetos, fíjense, el paciente que les contaba hace un ratito, lo hace bajo una forma delirante, ¿no? Pero ese delirio de todos me quieren envenenar, ese delirio implica ya un lazo con el objeto. ¿Esto se ve? Se ve porque antes de esto el paciente, digo, es impresionante porque antes de esto el paciente estaba en la cama, hecho un bollo, en una posición fetal, sin comer, sin mirar, sin interesarse por el mundo. Y estuvo mucho tiempo así. Muchas horas, por no decir 1 o 2 días. Absolutamente retraído. No existía el mundo. Uno ahí pensaba, si acá, no sé, hay un terremoto, se viene todo abajo, el paciente sigue en la misma posición. Nada lo afectaba. Nada. Entonces, el mundo no existía para él. En ese estado de ensimismamiento grave que él estaba padeciendo. Ahora, ¿qué pasó? De pronto empezó, sí, a interesarse otra vez por los objetos del mundo, pero con esta connotación, me quieren envenenar, y lo expresaba. Entonces, por ahí, uno iba y le preguntaba qué quería de comer, por qué no comía, si no le gustaba. No, es que todo lo que sea me quieren envenenar. Entonces empezó a armar como un circuito, ¿no? Con el mundo de los objetos. Entonces ya el paciente se empezó a levantar y se iba a comprar galletitas, todas cosas envasadas, porque eso le aseguraba de alguna manera que nadie le metiera nada adentro, ¿no? Pero vean cómo él se va armando el circuito. De alguna manera se arma un recorrido que antes no existía, cuando estaba totalmente retraída la libido, retirada del mundo de los objetos. Ella después pudo empezar a contactar otra vez con los objetos, bueno, con esta forma, ¿sí? Pero ya había ya era otra cosa, ya había un acercamiento a los objetos. Es más, él podía dar explicaciones. Entonces, podía decir, yo prefiero las galletitas todas cerradas porque sé que ahí nadie le pudo meter nada. Entonces, bueno. Entonces tenía ese cuidado, por ejemplo. No compra ensalada de fruta de esa que venden así, que la preparan ahí, no la compraba porque ahí sí podían haber metido mano, pero él lo que sí venía todo industrializado, cerradito, así compacto, ahí lo comía. Entonces se pudo empezar a alimentar, empezó a hacer otro lazo. Claro, patológico, sí, por supuesto, pero por lo menos salió de ese otro estado de ostracismo en el que estaba. Bueno, que era muy preocupante porque era como medio, era terrible, aparte no podía, digamos, era incompatible con la vida que siguiera en ese estado, algo tenía que pasar ahí. Felizmente armó esta otra forma, esta otra vía. Incluso pues se puede trabajar mucho más sobre esto. Bueno, entonces acá está un poquito lo que les comentaba antes, el tipo de elección de objeto. Todo esto habla Freud, tanto en Introducción al Narcisismo como en este texto. La elección de tipo narcisista o la elección de tipo de apuntalamiento o anaclítica. Bueno. Sabemos que va a haber restos de líbido que no pasan a los objetos. No todo pasa al objeto. Sigan el ejemplo de la ameba.
La ameba no desaparece en favor del objeto. La ameba tira sus pseudópodos en general, para tomar al objeto y comérselo. No es que la libido toda pasa a los objetos. Siempre hay algo que no pasa. Justamente, es aquello que no pasa lo que da la posibilidad de que cuando pasa una parte a los objetos, cuando vuelva a ese monto de libido narcisista que había. En la fantasía, por ejemplo, en los puntos de fijación. En los puntos de fijación, ¿qué dijimos que era? ¿Era fijación? ¿Por qué eran tan importantes los puntos de fijación que yo les había hecho en la diapositiva cuando vimos la conferencia 22 y 23, que yo les había hecho la figurita del imán, que era, ¿por qué ese imán? Porque hay como un nexo muy íntimo, un vínculo muy, muy fuerte, ¿sí? Entre la libido, digamos, eso que se produjo, que dio por resultado en esa primera serie de la conferencia 23, de las series complementarias, lo constitucional más las primeras vivencias infantiles, dan por resultado los puntos de fijación. ¿Qué son esos puntos de fijación? Son líbido. En esos puntos de fijación hay como un acopio de líbido, ¿no? Y eso queda, no es que eso pasa, eso queda. Eso es no, digamos, no dialectizable, va a quedar ahí, no es que va a ser pasaje todo el tiempo. Y no solo que va a quedar ahí, sino que va a ser condición para que a la hora de que se produzca la regresión, sigan la línea de la conferencia 23 acá, cuando decíamos, pasaba algo, una frustración, ya sea interna o exterior, que hace que se produzca esta regresión. ¿A dónde va a ir a parar la regresión? A la fantasía y luego a los puntos de fijación. ¿Ven que ahora podemos leer la conferencia 23 desde la lógica del movimiento de la libido? Bueno, fíjense, esto lo dice en la conferencia 26, acá, en la página 383. Esta también me parece una frase muy importante. Dice así: parece que la acumulación de la libido narcisista no se tolera más allá de cierta medida. Acá tienen otra vez las cantidades. Se tolera hasta cierto punto, pero más allá de eso no se tolera. Y aún podemos imaginar que se ha llegado a la investidura de objeto justamente por eso, porque el yo se vio forzado a emitir su líbido a fin de no enfermar con su estasis. La estasis es esa líbido acopiada, como esa caramelera repleta de caramelitos metidos a presión que yo les dije. Esa es la estasis, algo que no tiene movilidad. Si no tiene movilidad, si está y rebasa en cantidades, eso al psiquismo lo enferma. Entonces, ¿qué hace? Descomprime, saca caramelitos y los tira para afuera. Eso hace. Transpone libido narcisista al objeto. Eso es lo que pasa, y por eso pasa, para no enfermar con la estasis del líbido. ¿Sí? Me parece que esta frase lo explica de una manera magistral. Bueno, y acá en la conferencia 26 tenemos esta otra cita. Fíjense,
Para nuestra concepción analítica, el delirio de grandeza es la consecuencia directa de un aumento del yo por recogimiento de las investiduras libidinosas de objeto. Un narcisismo secundario como retorno del narcisismo originario de la primera infancia. Bueno, esta cita tiene mucho que ver con lo que veíamos en la introducción del narcisismo. Porque en la introducción del narcisismo, él va a hablar de un narcisismo originario, ¿sí? Que es cuando se constituye el narcisismo, cuando se produce ese nuevo acto psíquico. ¿Sí? Acuérdense de esas tres, a ver si voy para atrás, acá ya no hay más, pero voy para atrás para que vean esto. Acuérdense de estas fases: autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Estamos acá, cuando se constituye el narcisismo. ¿Sí? Ahora, cuando decimos narcisismo secundario, él acá se está refiriendo a que se retiran las catexias del objeto, del mundo de los objetos, y todo eso vuelve al narcisismo, vuelve al yo, y lo infla. Lo infla de tal modo que estamos frente al delirio de grandeza. El delirio de grandeza, la megalomanía, tiene que ver con esa inflación del yo. ¿Pero por qué se infló tanto el yo? ¿No? ¿Qué se comió? Se comió todas las investiduras libidinosas de los objetos, ¿no? ¿Y a dónde fue todo eso? Al narcisismo, digamos, volvió a ese narcisismo originario, al que ya había pasado por la elección de objeto, vamos a decir, había conseguido pasar líbido al campo objetal, pero eso vuelve, ¿no? Vuelve, recoge esas investiduras del objeto y las vuelca todas sobre ese narcisismo, sobre el yo, ¿no? Entonces es un narcisismo secundario, pero porque hubo primero uno primario. Y acá nosotros tenemos que ver, digo, para hacer una diferenciación entre las psicosis y algunas otras formas clínicas que no consiguen ni siquiera llegar a la investidura del objeto. Donde realmente, ¿vieron cuando Freud dice, qué pasa si no transpone al objeto? Si no transpone al objeto, se enferma. Es más, Freud dice, ¿por qué transpone al objeto? Transpone para no enfermar. ¿Y qué pasa si no logra transponer esa libido al campo del objeto? Bueno, y ahí tenemos las formas de presentaciones más graves. Ahí tenemos formas de presentaciones que realmente son gravísimas. Ahí tenemos el chico que no para de golpearse la cabeza contra la pared, por ejemplo. Sobrepasado, como uno ahí podría pensar, como saturado de cantidades ese psiquismo, colmado, colapsado. Acuérdense que para Freud sigue siendo importante que las cosas tengan una constancia, que no tengan estos picos de cantidades. Cualquier pico es vivido como displacer. Bueno, por un lado era un PowerPoint que les quería compartir, y ahora les voy a compartir el otro, que es el de la semana pasada, que no llegamos con el tiempo. Hoy ya vamos a terminar con esta conferencia, en el ratito que nos queda, y para la semana que viene vamos a trabajar
otra conferencia de Freud, que es la conferencia 21. La vamos a trabajar vamos a tratar de articular la conferencia 21 con otro texto de Freud, que es el sepultamiento del complejo de Edipo. Entonces, vamos a ver lo que es las famosas, todo el desarrollo de la libido. Seguimos con la libido, pero vamos a tratar de ver qué acontece en la infancia, qué pasa con el complejo de Edipo, qué pasa con la latencia, con la latencia sexual. Ahí algo pasa. ¿Por qué hay latencia? Tendríamos, para la semana que viene, si pueden, tendrían que leer estos dos textos, la conferencia 21 y el sepultamiento del complejo de Edipo, para empezar a interrogarnos, ¿siempre hay latencia? ¿Y qué pasa si no hay latencia? ¿Y por qué es tan importante la latencia en la infancia? ¿Qué se constituye en ese tiempo de latencia? ¿Y qué pasa cuando no vemos latencia? ¿No? Así que vamos a ver esto para pensar otra vez, a la luz de toda esta enseñanza de Freud, para pensar qué pasa en los casos, en las presentaciones más graves, donde uno por ahí duda de que se haya armado algo de la latencia sexual, ¿no? Donde uno duda incluso de todo lo que hemos visto respecto de la pulsión, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo es lo estándar para luego ir a ver qué pasa en la patología más grave con eso que vimos que ocurre de manera estándar, ¿no? En la patología más grave, eso ocurre. En la patología más grave, vimos la pulsión, el montaje pulsional, ¿no? Entre la fuente, entre el esfuerzo, el objeto, la meta, todo eso vimos. En la patología grave, ¿está todo eso? ¿Se constituye ese montaje pulsional? Bueno, la idea es que podamos ver esto para hacernos estas preguntas. Bueno, paso entonces ahora a compartirles. Denme un segundo y les comparto el otro PowerPoint. A ver. No, acá no. Esta, espera, tengo que cerrar esta. Ahí está. Y abrimos esta. Bien. Ahora sí. Comparto esto. Bueno. Entonces, esperen que tengo que... Bueno, esto es lo que ya les mostré antes, ¿no? Parece que la acumulación de la libido narcisista no se tolera más allá de cierta medida y aún podemos imaginar que se ha llegado al investigador objeto justamente por eso, porque el yo se vio forzado a emitir su libido a fin de no enfermar con su estasis. Esta frase a mí me parece clave. Este párrafo me parece clave, por eso lo repito. ¿Qué significa la estasis libidinal? No movilidad de la libido, no posibilidad de transposición del líbido al campo objetal, un aparato psíquico anegado de cantidades, las libidos son cantidades, ¿no?
ahí, en ese caso, peligra la diferenciación yo-no yo. ¿Por qué? Porque no diferencia, porque la forma de diferenciar al mundo de los objetos del propio yo es empezando a considerar una existencia por fuera del yo. Es cuando el niño, ¿vieron cuando vimos la vivencia de satisfacción? Que vimos que primero el niño alucina el pecho de la madre, alucina ese objeto de satisfacción y chupetea en el vacío porque lo está alucinando. Pero dice Freud que muy pronto va a sobrevenir el desengaño. Porque por mucho que alucine ese pecho, no se satisface. Y el hambre, otra vez, ahí tenemos otra vez la urgencia de la vida, el hambre ahí va a ser fuerza, va a seguir pujando y va a tener entonces que empezar a considerar algo del mundo exterior. Y va a empezar, dice Freud, a poco de alucinar al pecho ahí materno, dice Freud, va a tener que coincidir ese objeto con el objeto de la realidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, al principio no tiene que coincidir con el objeto de la realidad, basta con que lo alucine, ¿no? Pero llega un momento que va a tener ahora sí que coincidir con el objeto de la realidad. Para que coincida, el niño va a tener que empezar a prestar atención a la realidad, al mundo de los objetos. Entonces ya en adelante el niño va a esperar ese objeto de satisfacción que venga de afuera. Y se empieza a diferenciar el adentro y el afuera, el yo y el no yo, sujeto, objeto. Bueno, por supuesto, en estado de estasis libidinal peligra esto que les decía antes, la identificación que conforma esa nueva acción psíquica, eso que constituye el narcisismo, peligra por lo mismo, porque por ese mismo estado de estasis libidinal y porque no espera a ese objeto de afuera. Porque, vamos a decir, la identificación se produce si y solo si uno espera el objeto que venga de afuera. Porque nos identificamos en base a ese objeto, ¿no? Bueno, y en estos casos aparecen lo que Frances Tasting, que es una autora que trabajó muchísimo sobre autismo, o sea, que le interese la temática del autismo, creo que tiene que conocer muy bien la lectura de los textos de Frances Tasting. Aparte de muchos otros autores que han hecho aportes valiosísimos, ¿no? Pero ella habla de maniobras protectoras. Y me parece interesante pensar que el niño empieza a implementar maniobras protectoras respecto del mundo de los objetos, porque el mundo de los objetos se le vuelve amenazador. Más que identificarse, el niño se defiende. El otro se le vuelve amenazante. El otro se le vuelve amenazante. Todo lo que viene del otro se le vuelve amenazante. La mirada, la voz, la demanda. No tolera la demanda del otro, ¿no? Bueno. Este es un extracto que yo tomo de mi libro, del libro que escribí sobre autismo,
es un pequeño párrafo que dice: el hecho de que no se alcance a producir un primer movimiento de emisión del líbido al objeto desde el gran reservorio libidinal, que es originalmente el yo-ello indiferenciado, comportará dramáticas consecuencias por cuanto el yo jamás podría extraer del objeto las investiduras, ni cobrar sus rasgos, ni identificarse con él, si antes dicho objeto no hubiese sido investido eróticamente. Esto tiene que ver con lo que les estaba contando recién. Acá, cuando hablamos del gran reservorio libidinal, yo voy a tomar, no sé si una clase entera, pero sí un pedacito de una de las clases para hablar del gran reservorio libidinal. Porque respecto de este gran reservorio de líbido, Freud tuvo muchos, digamos, caminitos. Vamos a tratar de recorrerlos todos para finalmente quedarnos con lo que fue definitivo, porque estos caminos que Freud recorrió, cuando yo acá estoy hablando del yo-ello indiferenciado, obviamente lo hago considerando la segunda tópica. En la época de introducción del narcisismo no estaba la segunda tópica. La segunda tópica aparece en 1923 con el yo y el ello, cuando Freud dice yo, ello y superyo. Ahí sí nos va a hablar de un yo-ello indiferenciado. Pero antes de 1923 no hablaba de un ello. Entonces, para la época en que escribe Introducción al Narcisismo y la conferencia 26 incluso, no aparecía el ello todavía. Entonces, ¿dónde estaba la libido? Si el ello no estaba, ¿dónde estaba la libido? ¿No? A partir de 1923, el primer y gran reservorio de la libido va a pasar a ser el ello, ¿no? Ese yo-ello indiferenciado. Indiferenciado porque, esto lo vamos a ver cuando veamos la segunda tópica, porque como les dije antes, el yo no es un dato de entrada, pero las pulsiones eróticas primordiales sí. Las pulsiones autoeróticas primordiales sí. El ello sí es un dato de entrada. Como sede de esas pulsiones autoeróticas primordiales. El ello es la sede de esas pulsiones autoeróticas primordiales. Entonces, el yo es una callosidad del ello. El yo se constituye, ¿sí?, en virtud del contacto con el mundo de los objetos, del contacto con la realidad, con el mundo de los objetos, ¿no? En ese contacto con la realidad se forma un callo, como se le forma al guitarrista, el callo, por el que el dedo toca todo el tiempo la cuerda, entonces se le hace un callo. O al escritor, con la lapicera, un callo, por ese gran contacto estrecho. La parte que toma contacto con el mundo de los objetos, la parte del ello que toma contacto con el mundo de los objetos, va a ser el yo, ¿no? Donde ello estaba, dice Freud, yo debe advenir. Entonces, pero es importante que desde ese yo-ello indiferenciado se pueda emitir libido al campo del objeto, si no, sigue siendo y va a seguir siendo yo-ello indiferenciado, ¿no? Bien, en esto que estoy poniendo al final, ¿no? Las dramáticas consecuencias, ¿cuáles van a ser? Van a ser que para uno identificarse, extraer del objeto esas investiduras, la identificación es eso, es extraer del objeto esas investiduras, cobrar sus rasgos, ¿no? Pero primero, como prerequisito, eso tuvo que haber podido ser traspuesto al campo del objeto.
Bueno, ¿qué podemos pensar que ocurre en el autismo? Podemos hablar de una acumulación de líbido narcisista, de una estasis, ¿sí? Podemos seguir hablando del autoerotismo como algo primario, ¿no? De ese autoerotismo que les mostraba antes, esa primera fase sin que todavía se constituya el narcisismo, el yo. Pulsiones en estado anárquico, ¿no? Pulsiones en estado anárquico y las pulsiones con una connotación también, sin un montaje pulsional, sin que se arme ese montaje pulsional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la pulsión tiene la fuente, uno de los elementos de ese montaje es la fuente de la pulsión. ¿Qué es la fuente de la pulsión? Es el cuerpo. La fuente de la pulsión es el cuerpo, es la zona erógena. Esa va a ser la fuente, ¿no? Una zona delimitada, una zona erógena, ya delimitada, ¿no? Un borde en general. Y eso, en los casos más graves, no está constituido. No es que está constituida una zona erógena. Entonces, sabemos que para hablar de pulsión tenemos que considerar los 4 elementos del montaje pulsional, ¿no? Esfuerzo, meta, fuente. Se me fue el último. El esfuerzo. El objeto, que es lo más variable de la pulsión. El objeto, ¿se acuerdan que no había un objeto predeterminado? La meta que es la satisfacción pulsional, precisamente, y la fuente el propio cuerpo. Los había dicho todos. La fuente es del propio cuerpo, es esa zona, delimitada luego como zona erógena. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de la pulsión también tenemos que considerar estas salvedades, ¿no? Entonces vamos a estar frente a algo anárquico, un yo-ello indiferenciado en la medida que no hay un yo constituido, desde el punto de vista tópico, ¿no? Desde el punto de vista económico, una cantidad de energía impedida de ligazón psíquica. Si no hay ligazón, hay anegamiento. Porque acá lo importante es que la pulsión se ligue a algún representante. Si aparece el montaje pulsional, la pulsión se liga a un representante psíquico, o si quieren a un significante. Pero si no aparece esa mutación de la pulsión, y pasa ya a una categoría más significante, a una categoría más simbólica, si quieren, o como dice Freud, más de los representantes psíquicos de la pulsión, entonces queda como un anegamiento, ¿no? De eso pulsional, caótico, anárquico. Y por supuesto, dificultades para cualquier desarrollo de una dinámica, dificultades para la constitución de las instancias psíquicas como separadas. Las instancias psíquicas, yo, ello y superyo. Entonces, tenemos que ver que lamentablemente a veces ni siquiera se alcanza a constituir el yo como algo separado del ello. Bueno, estas son algunas de las preguntas, ¿no? Bien. Bueno, yo más o menos con esto que les traje hoy, que me parecía importante charlar sobre algunos, porque
conocemos estos conceptos, lo hemos leído muchas veces, todo, pero a veces las preguntas hacen que uno realmente se empiece como a poner hasta, no digo poner en duda, pero sí, sí problematizar un poco los enunciados y ver si aplican o no aplican, ¿no? Me parece que, sobre todo, padecimientos tan graves, ¿no? Tan graves. Yo una aclaración que siempre hago cuando me refiero a lo que a las hipótesis que yo manejo sobre el tema del autismo, siempre me refiero a los casos más graves de autismo. No me refiero a lo que hoy se conoce como autista. De ninguna manera. Porque hoy hay un amplio espectro del autismo y me parece que, digamos, para aclarar, yo me estoy refiriendo al autismo infantil precoz, aquel autismo de Kanner, aquel autista encapsulado del cual hablaba Frances Tastin, ¿no? Los casos verdaderamente graves del autismo, donde no niños que por ahí tienen algunos rasgos, alguna forma de presentación, que, digamos, que tiene algunos rasgos autistas, pero que el niño más o menos algo se armó, por lo menos se armó unos circuitos. Acá estamos hablando de niños que no se armaron circuitos, hablamos de los niños Robert y Rosine Lefort, por ejemplo. Los niños que se embadurnan el cuerpo de caca, por ejemplo, de niños que se comen su propia caca, cosas que uno dice, qué estatuto darle al propio cuerpo. Ese niño que se embadurna todo con su propia caca, por ejemplo. ¿Qué hace con el cuerpo? ¿Ese cuerpo está armado? Porque algo que Freud dice en Introducción del Narcisismo es: el yo es ante todo un yo corporal, es la proyección de una superficie, ¿no? Entonces uno piensa, y aquel niño, aquella niña que se embadurnaba toda con la caca, ¿no? O que se la comía directamente, ¿tenía constituido su yo corporal? Uno puede decir, ¿estaba intentando armar algo en esa superficie, ese cuerpo, sin adentro afuera, por ejemplo? O sea, empezar como a pensar en estas cosas, ¿no? A hacernos ese tipo de preguntas. Bueno, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta de esto. No sé, algo que quieran comentar o algún caso clínico, algo que les haga pensar, por ejemplo, algún caso que alguno haya tenido. Yo, por ejemplo, me estoy acordando de un caso de un niño que se tocaba la córnea del ojo y se lastimaba, se lesionaba la córnea, no paraba de tocarse, no paraba de ponerse, entonces tenía por ahí los deditos sucios de venir de la calle, tocar las cosas, y no obstante se tocaba. Y, y es doloroso. O sea, uno no se imagina tocarse el ojo, porque si a una pestaña apenas se está metiendo un poquito para dentro del ojo, ya nos duele. Imagínense lo que es
con la uña tocarse la córnea del ojo. Bueno, se lesionaba, vivía con conjuntivitis, pero lo más curioso es que no parecía sentir dolor, ¿no? Uno no tolera nada que se le acerque al ojo. En general, cuando vemos casi reflejo, ¿no? Cuando uno ve que algo se le acerca al ojo, lo cierra. Él no, él se tocaba, casi como que se frotaba en la córnea del ojo. Entonces uno ahí se pregunta por el estatuto del cuerpo en este niño, ¿no? ¿Qué era el ojo para él? ¿No? Por ejemplo, ¿era una zona erógena? Me parece que no. Porque una zona erógena tiene una connotación diferente. En tal caso sería, sí, ahí podemos hablar de un autoerotismo, algo no regulado, ¿sí? Pero no sé si ahí había, no me parece que ahí eso fuese el armado de una zona erógena. O los chicos que se golpean o que se muerden. Hay chicos que vienen con la mano ya con callo de todo lo que se muerde en la mano, que no les duele tampoco. O por lo menos no acusan dolor. No voy a decir que no les duele, pero no acusan dolor. No acusan dolor. Entonces se ponen ansiosos y se muerden acá, o se lastiman, se llegan hasta a hacer sangrar, o se golpean la cabeza. Y uno ahí se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo ahí? ¿Está constituido el cuerpo? ¿O sigue siendo un cuerpo fragmentado? Ese ojo, ¿es una zona erógena? Como podría ser, por ejemplo, el ojo en el caso que cuenta Freud en el paciente de las perturbaciones psicógenas de la visión. Donde ahí la paciente, ahí sí decía Freud, el ojo actuaba como zona erógena, ¿no? Ella erotizó su ojo. Ese ojo que veía cosas de tinte sexual, prohibido, etcétera, que eso la ponía en conflicto con su yo, y entonces reprime, etcétera, etcétera, y ese ojo se queda ciega. Ceguera histérica. La famosa ceguera histérica. No tenía nada en los ojos, no tenía lesión alguna, no tenía ningún problema oftalmológico. Pero que sí había un problema. Ese ojo actuaba como zona erógena, eso con la operación de represión, por haber un conflicto entre, ahí sí podemos hablar de un conflicto entre ¿qué? Entre las pulsiones sexuales y las pulsiones del yo. ¿Ven? Primer dualismo pulsional, lo que vimos hoy. Ahí sí había un conflicto. Conflicto que hizo necesaria la represión. Viene la represión, la chica se queda con una ceguera histérica. Que por otra parte puede revertir. Puede revertir porque no tiene nada, no es que tiene una lesión en el ojo. Ahora, eso es una zona erógena. Pero cuando el chico se rasca la córnea del ojo, como una cuestión autoerótica, eso tiene que ver más con un cuerpo fragmentado, ¿no? Por lo mismo no podemos decir que no le duele. Está tan fragmentado que tampoco podemos decir que ese dolor le pertenece a su cuerpo, que él lo puede reconocer como un dolor que le pertenece. Como a mí me duele la cabeza, ¿y qué? Me agarro la cabeza porque me pertenece, este dolor está en mi cabeza.
Entonces lo localizo, lo ubico, porque tengo un cuerpo constituido. Acá dice Marianela, donde trabajaba tuvimos el caso de un adolescente, el cual había tomado un vidrio. A ver, espera que no lo leo todo. Y comenzó a cortarse la zona de la muñeca. Había llegado casi al hueso. Tampoco acusaba dolor. Tremendo. Tremendo. Pero ese cuerpo que cuenta Marianela, es un cuerpo fragmentado, evidentemente, ¿no? Sobre todo por el hecho de que no acuse dolor. Ahí hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial, porque también puede haber cualquier, digamos, sujeto que en un acting se quiera cortar, por ejemplo. Pero acá hay digamos, una característica que me parece que lo hace distintivo, ¿no? El hecho de que no acuse dolor. Eso me parece que nos llama a, por lo menos a preguntarnos, ¿no? Sí, sí. Hola, hola Juli, ¿me escuchás? Sí, sí. Te quiero hacer una pregunta. Acá la compañera pone esto del adolescente del vidrio, ¿no? Y antes de esto estaba pensando en el TACA, en la variedad de presentaciones que vemos, que es brillante, es hermoso. Siempre se me hace como re difícil, digo, hablamos de cuerpo fragmentado, y cuando hablamos de autismo, tal vez hasta hablamos de que no hay ni siquiera constituido un cuerpo, y se me hace difícil la diferenciación entre, yo escucho el comentario de esta compañera y pienso que es una psicosis, rápidamente, entonces como siempre la diferenciación entre psicosis y autismo, ¿viste? Que queda ahí como muy difícil, por lo menos para mí. Sí, a ver, lo de TACA, o sea, en TACA, por eso yo hago esta aclaración, ¿no? Una cosa es el autismo grave, y otra cosa son algunas formas de presentación que no comportan esa gravedad. Pero ojo, no es que no la comportan y que no hay un peligro en la subjetivación claramente, porque muchos de los pacientes, llegado a una instancia que puede ser la adolescencia, que puede ser un duelo, la muerte de uno de los padres, o la muerte de alguien que fue soporte para él, y realmente vuelva a estados anteriores de desorganización absoluta, y vuelva al rocking, y vuelva, ahora, estamos hablando por ejemplo, pacientes que no están graves, son pacientes ambulatorios, pacientes que tienen una vida, por ahí hasta, digamos, se manejan dentro de ciertas coordenadas. El problema es que la subjetividad está como con mucha labilidad. Cualquiera frente a un duelo puede tener ciertas regresiones, de hecho el duelo mismo, ¿no? Es una afectación muy importante, muy poderosa, pero de ahí a, por ejemplo, les cuento un caso, un paciente que se había muerto el abuelo. El abuelo era un referente en la familia, y el discurso era que el abuelo estaba en el cielo. Entonces el niño, ¿qué hizo? El niño dijo, bueno, yo me quiero ir al cielo con mi abuelo, y entonces se subió a un árbol para tirarse, para irse al cielo con el abuelo. No sé si para tirarse para arriba, o no sabemos ahí qué se le jugó. O tirarse para arriba, o saltar para el cielo. Uno no puede adivinar ahí qué se le jugó, ¿no? Bueno, felizmente no pasó nada, porque ahí había en la familia los ojos atentos de los padres, y corrieron y lo sacaron de ahí, e impidieron que el niño haga esto. Pero el niño con esa fragilidad, un niño que hablaba, que decía que estaba mucho, mucho mejor de lo que en realidad estaba.
muchas veces uno se encuentra con esto y uno dice, pero ¿qué tiene este chico? Pero si uno empieza a profundizar, después sí se advierte una gran fragilidad y un gran peligro en la estructuración subjetiva, ¿no? Digamos, son desafíos muy importantes en su constitución psíquica. Entonces, pero sí, el límite entre la esquizofrenia, este paciente que puede contar Marianela, puede ser tranquilamente una psicosis, por ejemplo, una esquizofrenia, porque en la esquizofrenia también está el cuerpo fragmentado. Si uno va por ejemplo, va por el Borda, entonces, el Borda es característico, pleno invierno, 3 grados bajo cero, y el paciente va en remera o desnudo, descalzo. Hay que correrlo, lo corren a veces los enfermeros para que se vista. Pero no siente frío. O lo mismo en verano con un polerón de lana. No siente calor. ¿No? Yo tenía un paciente que, creo que se los conté, este niñito que él tenía un apego total con un busito. Y era un busito recontrabrigado. Era tipo esos micropolar, pero recontrabrigado. Y él no se lo sacaba nunca. Ni para dormir, ni para viajar, ni para... Y era verano, era primavera y seguía con el busito, y yo digo, lo sacará cuando llega el verano. No, era pleno verano, 40 grados, y el nene venía con el busito azul. Entonces, ese busito era parte como de su revestimiento corporal, ¿no? Ahí tenemos que pensar qué hacía de borde ese busito. Ahí es muy interesante, ya lo vamos a ver cuando veamos todo lo que, la noción de borde, de neoborde corporal. Esto ya lo vamos a ver, voy a volver con este ejemplo del niño, pero más allá del lugar que tenía este busito en su armado psíquico y en su forma de relacionarse con el mundo, porque era como su piel. Él no podía estar sin ese buzo era la pielcita. Entonces, pero más allá de eso, me estaba refiriendo ahora, tomándolo como el ejemplo de aquel que no tiene sensación de frío o de calor. Cuando nadie soportaría un buzo así con 42 grados, porque nos produce malestar, nos descomponemos, etc. O ir así, desnudo, prácticamente con todo el torso sin nada, o descalzo, en pleno invierno, con 3 grados bajo cero. No, pero esto uno lo ve con pacientes esquizofrénicos, pacientes que ahí uno ve el cuerpo fragmentado, ¿no? La vivencia de la fragmentación corporal. Sí, yo creo que sí, Vivi, que es algo como para someter a análisis, a diagnóstico diferencial. Siempre en estos casos, si se trata de una psicosis, si se trata de una esquizofrenia o se trata de un autismo. Me parece que hay un punto, y con esto me gustaría cerrar, en todo caso lo retomo para otra vez, pero me parece que hay un punto. Me gustaría decirlo en los términos de la conferencia que estuvimos viendo hoy, ¿no? Que es que en la psicosis hubo esa transposición del líbido al campo objetal. Eso existió. Eso existió. No es que se quedó con la estasis de la libido y esa libido nunca salió para el campo objetal. En la esquizofrenia, esa libido se traspuso. Entonces,
por diferentes avatares, cosas que vimos cuando vimos series complementarias y eso, ¿qué pasó? Retira las catexias del mundo del objeto y esas vuelven al yo. ¿Sí? Pero eso es secundario. Eso es secundario. Por eso es que después se puede armar a través del delirio. Se puede algo restituir en parte. Por eso Freud decía el delirio como curativo, como restitutivo. Pero en las patologías más graves, en las patologías más tempranas, muchas veces tenemos que pensar, y en todo caso analizar en cada caso, si esa primera transposición se hizo, si se logró, y si fue suficiente la transposición, si ese mundo objetal fue investido o es algo absolutamente indiferente, ¿no? Niños que entran al consultorio y no advierten. Esperen que me suena la alarma. Ahí. La alarma para no pasarme. Y no advierten que hay un otro, que hay otros compañeros, que están los profesionales, que hay un perro, en el caso nuestro que trabajamos con un perro, no lo ven, no lo registran. A veces por muchos meses no lo registran. Y después de 6, 8 meses, hoy ven al perro por primera vez. Un hallazgo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y antes cómo hizo para no verlo? Un perro que va, que lo olfatea, ¿cómo hizo para no advertirlo? Precisamente porque no había podido hacer ningún tipo de transposición, ¿no? Entonces ver en cada caso si esta operación se logra o no, ¿no? Yo creo que sí, en la esquizofrenia, en la psicosis en general, sí, claro que se logró. Pero lo que pasa es que después lo que se produce es el retiro de esas catexias. Se produce, como dice Freud, cuando, ¿no? Reabsorbe otra vez esa investidura, ¿no? Y por eso Freud dice en el caso de la paranoia, cuando se produce este retiro, cuando en la psicosis se produce el retiro de las investiduras, de las representaciones de los objetos, lo que pasa es que ahí Freud no habla de regresión, habla de retracción de la libido. Retracción de la libido al yo. En el caso de la paranoia, la psicosis paranoide, esa libido va a parar al narcisismo, a la fase llamada narcisismo, esa que se constituye en la identificación, ¿no? Esa que ya supone ese nuevo acto psíquico. Pero en el caso de la esquizofrenia, la retracción ya no va a parar al narcisismo, va a parar al autoerotismo, que es anterior a la constitución del narcisismo. Va a parar al autoerotismo donde había un cuerpo fragmentado, donde no había diferenciación, a veces yo, no yo, porque no había un yo constituido. Entonces es mucho más costoso para el psiquismo que la retracción vaya tan lejos, vaya tan atrás. Pero hubo primero un movimiento de ida. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que después ver, que ya lo vamos a ver en las sucesivas clases, es qué pasa en el autismo con eso. ¿Se produce este primer movimiento? En los casos gravísimos de autismo. No, por eso digo, no nos confundamos con los casos que, aparte, hoy en día hay tanto diagnóstico de autismo que uno tiene que realmente tomarlo y ponerlo entre comillas. Hoy en día, la verdad que hay hay demasiado, entra demasiado en este espectro autista.
Entonces, pero por eso les aclaro, me estoy refiriendo a estas patologías graves, a estos casos que les cuento. Bueno, dejamos por hoy. No sé si te respondí como, si te satisfizo la respuesta, Vivi, pero Gracias, vamos Juli. a seguir. No, Entiendo no. pero sí. No es fácil, pero se puede hacer este análisis diferencial, ¿eh? Y aparte esto lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver más adelante incluso una complejidad más respecto de esto. Bueno, dejamos por hoy y nos vemos el viernes que viene. Bueno, feliz fin de semana. Gracias, Juli, Todas y igualmente. todos. Chao. Lindo fin de semana. Gracias, igualmente.